esta es la última reunión del año, es la última de este año, y pensando y orando por este encuentro, estuve meditando acerca de las otras prédicas que había hablado hace un tiempo atrás, que a veces hay momentos que el Señor nos habla de una manera tan especial a través de la Escritura y hace, de alguna manera, da una revelación y nos muestra algunos puntos importantes que debemos observar. Y yo había hablado acerca de María, llevando el perfume de alabastro al Señor, y dando algunos puntos como es el ser puro, el de quebrar el vaso y de ser olor grato de Cristo. No sé si se recuerdan. Y quisiera seguir avanzando sobre esto en esta mañana, pero antes quisiera tomar un versículo del apóstol Pablo que está en 1 Corintios capítulo 10, verso 11 y 12. Dice así: y es muy conocido por todos nosotros este versículo. Dice 1 Corintios capítulo 10, verso 12. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Y después, en el verso 11, dice: y estas cosas le acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Podríamos decir que estamos a los fines del siglo, a los postreros días. Más que nunca esta palabra y esta exhortación, esta amonestación para la iglesia de Cristo, que diciendo: así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Ahora, no podemos tomar solamente este versículo sin leer todo el párrafo, donde ahí el apóstol Pablo muestra a Israel saliendo de Egipto y donde él dice que de alguna manera al pasar el Jordán, todo Israel fue bautizado de alguna manera. También comieron la comida espiritual, el maná, y también bebieron, dice la Escritura, después lo pueden leer todo el pasaje, donde dice que comieron también esta comida espiritual, que era el maná, y también bebieron de la roca que salió agua, que lo dice aquí el apóstol Pablo, era Cristo, es Cristo. Ahora, nosotros también nos hemos bautizado en su muerte, en la muerte de Cristo. También hemos sido limpiados por la sangre de Jesucristo. Hemos comido el nuevo pacto, que es el cuerpo de Cristo, el pan también. Y hemos bebido también de esta agua que el Señor dice: de su interior correrán ríos de agua de vida. Todo esto le aconteció a Israel cuando salió de Egipto. A nosotros también hemos recibido todas estas cosas, haciendo el apóstol Pablo una referencia de lo que era Israel con nosotros también en este tiempo. Y hablando de lo que dice el apóstol Pablo, mostrando para este tiempo y dando en la Escritura testimonio y ejemplo, dice también de todas estas cosas que Israel recibió de Dios, también después ellos murmuraron, se volcaron a la idolatría, empezaron
atentar al Señor, se corrompieron de alguna manera y se descuidaron también. Entonces aquí encaja también la palabra del apóstol Pablo, donde dice, y estas cosas le acontecieron como ejemplo de todo esto lo que les pasó a Israel. Ahora, a nosotros también nos puede suceder, por eso es la palabra de exhortación, la palabra de amonestación del apóstol Pablo. Y no dice solamente para aquel tiempo, sino para los fines de este siglo, para este tiempo, donde debemos tener cuidado cómo andamos. Entonces, él dice, el que piensa en sí mismo que estar firme, mire que no caiga, tenga cuidado. Y es muy importante. Esto no es para tener temor, no nos está hablando de temor, nos está hablando de ser precavidos, de estar velando, de estar orando, de poder examinarnos, de poder estar activo en el reino de Dios. Amén. Mostrando lo que le pasó a Israel. En realidad, ¿por qué no entraron al reposo del Señor? Lo dice muy claramente que fue por su incredulidad, por no creer en el Señor. Así que la fe es muy importante, donde vemos que continuamente Satanás y este mundo bombardea continuamente a los hijos de Dios, ¿no? Con situaciones de incredulidad y de mentira de Satanás. Y lo que nosotros tenemos que tener la antorcha prendida, ¿no? De la fe. Y la fe viene por el oír la palabra de Dios. Amén. Así que este es el primer versículo. Vemos también en el Salmo 73, que yo no lo voy a leer ahora, pero sí voy a marcar algunas cosas. El Salmo 73 habla de una situación de un hermano también ahí, que después léanlo todo por completo, pero habla él en el primer versículo lo que le aconteció a este hermano. Dice ciertamente, en el verso primero, ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los de limpio de corazón. Y dice aquí en el verso 2, y en cuanto a mí casi me deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos. Significa, si ustedes lo leen todo, está dando a entender que casi él se deslizó, casi se perdió, casi se fue. Y uno puede ver que aquí en el Salmo 73, leyéndolo todo, ¿qué fue lo que le pasó a este hijo de Dios? Según lo que dice la Escritura, que él empezó a mirar a las personas del mundo, a las personas que se enriquecen, que le va bien, que en el mundo le va todo bien, a los soberbios, a los altivos, a los malos. No hay nunca justicia para ellos. Empezó a ver cómo él veía que en el mundo le iba mejor a muchos. Y dice aquí, qué terrible lo que le sucedió por deslizarse a este hijo de Dios, a llegar hasta el punto que pueden leerlo en el verso 13, lo que llegó a él decir: verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia. A tal punto el Hijo de Dios empieza a ver, por mirar las cosas de este mundo, por mirar a otro, empezó a decir en su corazón, como diciendo, podemos decir, ¿para qué me bauticé? ¿Para qué estoy en la iglesia? ¿Para qué vengo todos los domingos? ¿Para qué busco orar juntos? ¿Por qué voy al grupo casero? ¿Por qué hago esto? ¿Por qué sirvo? Empezó este varón a decir, en vano me limpio el corazón. En vano, porque estoy mirando hacia otro lugar, hacia el mundo. Y si nosotros miramos hacia el mundo
hace que en nuestra mente, en nuestro espíritu, en nuestra alma, empiece a cambiar nuestra conciencia y a ser tentado por el enemigo, por el diablo, y así hacernos ver lo que no debemos ver, porque en realidad creerle lo que Dios dice, que el impío, el soberbio, el altivo, dice que van a ser en un futuro por no buscar al Señor como estopas, dice la palabra del Señor, porque los juicios de Dios están, dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz. El amor de Dios vino para con todos. Amén. Pero los hombres amaron más las tinieblas. Entonces, la puerta de gracia, de salvación, hoy está para todos. Pero nosotros también, como el apóstol Pablo, esta corriente, este río, esto lo que el diablo hace, a muchos atrapa y los lleva cautivo, así como también en el principio Eva también creyó la mentira de Satanás, mostrando y mirando esa fruta codiciable. También nosotros, el mundo muestra muchas cosas de poder codiciar, pero en realidad nosotros nos dice la Escritura que debemos mirar a Cristo, mirar a Jesús. Fíjense que este hombre que está diciendo casi me deslicé, casi, porque termina la Escritura diciendo que el Señor lo rescató, Dios lo libró, pero hasta tal punto que el hombre al alejarse de Dios, podemos ver que cuando empezamos a alejarnos de la reunión, del grupo casero, de la relación entre los hermanos, del cuerpo de Cristo, de la oración, de la palabra, nos vamos enfriando, mirando las cosas de este mundo. ¿Amén? Y dice también en el verso 22, dice él, este varón, dice, tan torpe era yo que no entendía, era como una bestia delante de ti. Mire hasta qué punto, pero ¿por qué él se dio cuenta de esto? ¿Por qué él se dio cuenta? Porque hay un antes para que vos te des cuenta en tu conciencia cuán lejos te has alejado del Señor. Porque dice que este varón entró al santuario de Dios, entró a la presencia de Dios. Él cuando le buscó al Señor, viene la luz del Señor y ilumina nuestras vidas y nos hace ver cuán lejos nos hemos alejado del Señor. Amén. Y él ahí dice estas cosas tremendas. Tan torpe era yo que no entendía. Era como una bestia delante de ti. Con todo, yo siempre estuve contigo. Me tomaste de la mano derecha, me has guiado según tu consejo y después me recibirás en gloria. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Amén. El mundo no es mayor. Las cosas de este mundo no son mayores a nuestro Dios. Cuando su luz resplandece sobre nuestras tinieblas, viene la gracia del Señor y declara, ¿a quién tengo yo en los cielos? Sino a mi Dios grande, poderoso, maravilloso. Amén. Y es ahí donde Él toma esta decisión y esta proclamación, que no quiero nada fuera de ti, diciendo yo no quiero nada de este mundo, te quiero a ti, Señor, teniéndote a ti yo tengo todo, amén. Pero vuelvo a decirte, este varón, cuando comienza en el Salmo 73, dice, casi me he deslizado, mis pies fueron hacia otro lugar. Como también el apóstol Pablo habla
en Corintios, 1 Corintios 10, diciéndole también, si piensas que estás firme, ¿no? Cuida tu vida, guarda tus ojos, guarda tus pensamientos. También, siguiendo esto mismo, había un compañero del apóstol Pablo que se llamaba Demas. Dice la Escritura también en 2 Timoteo 4:10, 2 Timoteo, quiero hablarlo a través de la Escritura, lo que estoy predicando. Segunda Timoteo 4:10. Dice así: porque Demas me ha desamparado amando este mundo y se ha ido a Tesalónica. Demas me ha desamparado, dice el apóstol Pablo, amando este mundo, se fue a Tesalónica. Demas era un compañero del apóstol Pablo, estaba en un lugar de privilegio con un apóstol, compañero en las misiones, y estuvo preso también acompañándolo al apóstol Pablo. No cualquiera tiene este lugar, no cualquiera es compañero de un apóstol. Él tenía un lugar de privilegio al lado de un varón de Dios lleno de una revelación tremenda. Por eso uno puede decir, aunque estés al lado de un hombre de Dios, un hombre lleno del Espíritu Santo, un hombre con revelación como nunca ha tenido un hombre como el apóstol Pablo, fíjense lo que ha hecho Demas. Lo que dice el apóstol Pablo, me ha desamparado Demas, se ha ido al mundo, buscando las cosas de este mundo. No cuidó su interior, no cuidó su vida espiritual, no la cuidó. Ahora, no dice mucho más la Escritura, no podemos decir dónde estuvo Demas después, no lo sé, pero la Escritura revela esto, muestra esto, que él se fue al mundo, dejándolo a Pablo desamparado, y podemos ver, y todas estas cosas son las que nos muestran que en realidad nosotros, aunque vuelvo a decir, es importante que nosotros estemos congregados, que estemos en el grupo casero, que estemos acoyuntados. Todo eso hace a la relación entre los hermanos. Es muy importante todas estas cosas. Pero aquí nos muestra que debemos cuidar también nosotros, nuestra vida, aun cuando estamos solos. Debemos cuidar nuestra vida, ¿no? Porque en definitiva, después nos damos cuenta, después de las decisiones que tomamos, y decimos, uy, ¿qué pasó con Demas? Si yo lo veía que estaba, yo pienso, ¿no? Un día por ahí los discípulos del Señor que estaban en Tesalónica, dice, vieron a Demas ahí, y le podían preguntar y decir, pero vos no estabas con el apóstol Pablo. ¿Qué pasó? ¿No? Entonces es ahí donde nosotros debemos cuidar nuestra vida. Amén. Bien. Bueno, dando esta introducción también de lo que estuve diciendo, vuelvo ahora a lo que había predicado hace
un tiempo atrás. Dije 3 cosas, que en el perfume de María era puro. Y nosotros, a cada uno de nosotros, Dios nos ve como ese perfume puro, como un perfume especial de Dios, como hijos del Señor, como santos, como justos. Pero ese perfume puro que somos cada uno de nosotros no debe ser adulterado. No debe ser adulterado. ¿Y cómo hacemos para que este perfume que somos nosotros para el Señor no sea adulterado? Y hay algo que el Señor ha puesto en nosotros, es su temor en nuestras vidas, para que vivamos una vida en santidad. Dice la Escritura que sin santidad nadie verá al Señor. ¿Cuánto de nosotros deseamos un día poder estar delante de Dios? Yo deseo. Pero en esta vida Dios nos llama a guardar este perfume que somos nosotros, como también lo dice la Escritura, que somos templo del Dios viviente. Amén. Donde ha venido el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo de Dios sobre nuestras vidas, para que nosotros seamos santos. Santo, como lo hemos aprendido muchas veces, es apartado para Dios. Somos apartados para el Señor, y este temor que ha puesto el Señor es para que vivamos una vida en santidad. Amén. Y Él hace que nosotros crezcamos en el discernimiento de lo que está bien y de lo que está mal. Amén. Mostrándonos. Yo recuerdo que vino un pastor Ruibal, ¿te acordás, Jorge? En Andalgalá, muchos de los que estuvieron ahí, y él nos hablaba de una experiencia nueva que él tuvo hace unos años, donde debía cuidar su cuerpo de muchas comidas que hacían mal al cuerpo. Entonces, dice que era tanto lo que el cuerpo había aprendido en él, mostrándole qué era bueno y qué era malo, que aún una hoja de cualquier alimento que él la ponía en la lengua, ya el cuerpo le hacía notar si era bueno o era malo. Por el alto discernimiento que adquirió el cuerpo, ¿no? Para poder notar lo que era bueno y lo que era malo. Amén, para él. Así también el Señor, cuando empezamos a caminar en su camino, nos lleva a una dimensión cada vez más profunda en el conocerle más a Él de lo que está bien y de lo que está mal por su Espíritu y por su palabra. Amén. Y también por el cuerpo de Cristo, porque Dios ha puesto apóstoles, profetas, pastores y maestros para la edificación de los santos. Amén. Entonces en eso vamos creciendo, y en eso de ser puro es lo que debemos guardar nuestra vida. Amén. Es muy importante. ¿Quieres ser usado por el Señor? ¿Quieres ser usado por el Señor? ¿Quieres llevar muchas almas para el Señor? ¿Quieres que el Señor te use? Amén. Debes guardar este perfume puro en tu vida. Amén. La santidad, el acercarnos a Dios. Amén. Así como Moisés dice que estuvo 40 días y 40 noches en el monte, ahí su rostro resplandeció por la presencia misma de nuestro Dios. Amén. Bendito sea el Señor. Por eso, siendo hoy el último día de este año, nos proyectamos en un año que viene, donde vamos a guardar nuestra vida en pureza, en santidad, en búsqueda, en oración, en clamor a Dios. Amén. Para ser usado grandemente para el Señor y no traer a nuestra vida de adulterar nuestro perfume. Amén. Bien, este es el primer punto. El segundo es quebrar el vaso para que sea derramado sobre el Señor el perfume. Miren, el quebrar nos habla de
el quebrantamiento, como decía Watchman Nee también, quebrar el hombre exterior, amén, para que el hombre interior, que es su espíritu, es el que debe gobernar nuestra vida, nuestro cuerpo, nuestros miembros, sean solamente para el Señor. Ahora, en el quebrar lleva una disciplina. La palabra disciplina parece que es una mala palabra, pero la disciplina es la que nos lleva a hacer muchas cosas y cosas para el Señor también. Yo cuando estuve en el servicio militar, ahí lo que nos enseñaban era la disciplina, era muy importante. Miren, yo ahí, si bien en casa siempre hacía la cama cada vez que me levantaba, pero la verdad que en el servicio militar tenía que estar la cama, pero sin ninguna arruga, porque venía ahí el cabo de cuarto y si no bailaba todo el tiempo. Los cofres tenían que estar arreglados, me miraba desde arriba hacia abajo, tenían que estar mis borcegos bien lustrados y venía con un cartoncito y me pasaba así, para que lo vean. Si el cartón mostraba que no estaba bien afeitado, podía quedar preso una semana. Así que yo tenía que afeitarme todas las mañanas, pero bien. Tenía que estar bien presentado. La cosa era levantarse muy de madrugada y hacer fila. La disciplina estaba. Entonces yo aprendí ahí en el ejército y podemos decir que la Escritura también nos habla de la ley del Espíritu, hablándonos también de la milicia, hablándonos de la disciplina que el Espíritu nos habla a nosotros, donde nosotros como hijos de Dios debemos ser disciplinados también en tu búsqueda de las cosas de Dios. Amén. Es muy importante si te has puesto como discípulo de Cristo, como hijo de Dios, como le has dicho sí al Señor, también tenés que tomar todas las cosas acerca del reino de Dios como importante en tu vida y como primeras cosas en tu vida. Amén. Primero, ¿quién? El Señor. Segundo, el Señor, y el tercero, el Señor. Siempre el Señor tiene que estar primero. Amén. Entonces ello lleva a que vos vas quebrando los malos hábitos de nuestras vidas. Amén. Claro, uno dice, no, pero ¿para qué voy a entrar a la reunión de oración? ¿O para qué voy a venir el domingo? ¿O para qué me voy a juntar con el hermano a orar? ¿O por qué voy a visitar a tal persona? Yo recuerdo años atrás, me acuerdo que fui a una iglesia que era la reunión a las 4 de la tarde de enero, no sé, 10 de enero o 20 de enero, plena calor. La verdad era, y las hermanas con la túnica, con vestidos largos, y los hermanos con traje, con corbata. Yo la verdad, era hasta para estar más en la playa que estar ahí. Pero la verdad, hermano, entré a ese lugar, había una presencia gloriosa del Señor como nunca he sentido. Dice David, no daré al Señor sacrificio que no me cueste. No daré sacrificio al Señor que no me cueste. Amén. Oh Señor, cuánto me cuesta orar. Cuánto me cuesta. Pero no le voy a hacer caso a mi carne, sino que voy a buscarlo. Pero hay una cosa muy importante. Miren, así también cuando nosotros debemos, no los que estudian en la universidad, ¿no? O cuando tienen que dar una materia, lo que fuera, hay que leer, ¿no? Hay que ponerle horas.
hay que dejar un montón de cosas. Y eso lleva disciplina, porque me he propuesto algo. Y con ese algo, ese fin, yo he puesto y voy hacia adelante. Dice, mire, la Escritura también dice que aquel que desea hacer una torre, tiene que mirar primeramente que tenga todos los materiales para edificar esa torre, ¿no? Entonces cuando yo digo, bueno, yo tengo todos los materiales, y voy a edificar esto, yo quiero llegar hasta ahí, porque si no llego, si no otros se empiezan a reír, ¿no? Porque no llegué, pero yo me tengo que disciplinar en lo que quiero, en lo que busco. Yo recuerdo muchos años atrás, cuando recién estaba dando mis primeros pasos también, me encerraba en mi cuarto y oraba muchas veces al Señor pidiéndole, Señor, yo quiero palabra de profecía, Señor, venga a mi vida profecía, palabra de profecía. Y yo oraba muchas veces. Después, años después, entendí la gracia que el Señor daba. Amén. Y revelación y gracia de su palabra al leerla, al poder abrir, yo empecé a entender. La Escritura se abrió, dio revelación, pero tiene que haber primeramente una disciplina donde vos decís, Señor, yo me presento delante de ti, pongo una disciplina, pongo el gallo que cante a tal hora, el reloj, el celular, me levanto, le busco al Señor, amén. Quiero eso, Señor, deseo eso, si está en tu voluntad, amén. Dice la Escritura, la viuda iba al juez injusto y le pedía continuamente. Dios dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Pero todo eso lleva disciplina. Disciplina. A nadie le gusta la disciplina. Seguro. Pero para alcanzar algo, para gozar algo, para disfrutar algo. Amén. Es como ahora parecería, ¿no? Que cualquiera puede ir a la bandera. Yo recuerdo que al principio no era así. No era así. Tenía que esforzarte. Yo recuerdo a la mañana, yo me levantaba muy temprano, porque me costaba mucho dar una lección oral. Me costaba mucho. Entonces me levantaba muy temprano. Yo decidí, porque no era que mi mamá me tenía que empujar, yo decidí levantarme temprano, porque deseaba sacarme un 10, un 9, un 8, lo que fuera, pero tener una buena nota también. Y tenía que hacerlo, había una disciplina, era necesario. Claro, vos le robás hora a tu sueño, a tu descanso, pero eso tiene un valor muy enorme. ¿Cuánto más cuando vos ponés y decís, Señor, yo robo a mi vida horas de sueño para estar en tu presencia, de buscarte a ti, Señor, porque no daré al Señor sacrificio que me cueste. Esto es quebrar el vaso, romper el vaso. Se tiene que romper algo en nosotros. ¿Quieres algo? Lo tienes que buscar. Amén. Lo tienes que romper. Tienes que negarte. No es todo lo que tu carne quiere, sino que le buscas de todo corazón al Señor. Amén. Sea lo que fuere, sea el ayuno, sea la oración, sea la lectura de la palabra. Llénate de libros de hombres de Dios que buscan. Lee, búscale al Señor. Dios abrirá tu mente, tu corazón. No vas a estar en una tiniebla, en una oscuridad como que casi se deslizó por ver, porque algunos, en vez de buscar todo esto, lo que hacen es ver todas las cosas de este mundo y están en muchas cosas que son pavadas, tonteras. Estamos en el TikTok, y nos lleva el tiempo.
En cuanto dice la Escritura, cosa que ojo no vio, ni ha llegado a corazón de hombre, son las que Dios tiene preparada para aquellos que le buscan. Amén. Esto no es para algunos, es para todos. Los que desean, los que tienen hambre, los que le buscan de corazón. Hay gracia de Dios para cada uno de nosotros. Pero hay algo, debes quebrar el vaso. Tienes que quebrar tu vida. Tienes que buscarle a Él de todo corazón. Aún en la música también, uno puede ver que las cosas que hacemos tienen que ser cada vez más con excelencia y para nuestro Dios. Sea el instrumento que tocamos o lo que cantamos, para Dios lo hacemos. Amén. Y lleva tiempo. Yo creo que yo soy un desastre cantando. Yo en vez de cantar ladro, pero no importa. Yo alabo al Señor, pero los que han dispuesto su corazón a servirle en esta área, la deben hacer con excelencia al Señor, amén. Y en tiempo, en búsqueda, en los instrumentos, amén. Bendito sea el Señor. Y esto lleva disciplina también, disciplina. Bien. También podemos decir, sea el lugar que nosotros querramos estar, en el servicio, en el voluntariado, en el grupo casero. Claro, todo lleva, yo recuerdo que también en el grupo casero, también, cuántas cosas al recibir a los hermanos, también, bueno, pasa de todas cosas. Pero bueno, no queda otra. Hemos entregado nuestra casa al Señor y se ensucia, se rompen cosas, pero claro, uno se va quebrando y va muriendo a muchas cosas. Y bueno, si se rompió el vaso de mi abuela o de mi tatarabuela y bueno, compraremos otra. Pero no importa, no se va mi tristeza, mi alegría, no se va en eso. Amén. No, mi alegría está en el Señor y en el servirle a Él y que los hermanos sean bendecidos. Amén. ¿Lo estoy aburriendo, hermano? ¿No? ¿Puedo seguir? ¿Puedo seguir todavía un poquito más? Bien. Hablé del quebrar el vaso. Y lo tercero, hablé del olor grato que somos para Cristo. Y en el olor grato nos habla de poder ser un perfume a donde vayamos, en la familia, en tu trabajo y también entre los hermanos. Así como hablé de Demas, que lo desamparó, que estaba en el grupo ministerial del apóstol Pablo, hay otros también. Uno era Aristarco, había un Marco, estaba también Lucas, pero quiero hablarte de este Aristarco que dice algo muy hermoso también de él. Amén.
Bueno, se me fue el versículo, pero recuerdo lo que quiero decirte. Aristarco era uno también de el equipo ministerial de el apóstol Pablo. Un hombre que le sirvió a Pablo y lo amó Pablo y estuvo con él, y en los libros de los Hechos también habla que junto con otro hermano lo atraparon y lo llevaron preso y estuvieron ahí poniéndole el cuerpo junto con el apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo dice algo sobre Aristarco. Dice que estos hermanos han sido un consuelo para él. Él estaba preso, estos eran hermanos que estuvieron con él, que lo acompañaron, y dice la palabra consuelo, que han sido un consuelo para él. Si uno lo busca en la Escritura, la palabra consuelo en el griego significa paregoria. Colosenses 4:10. Bien, ahí está, gracias. Colosenses 4:10, lo vamos a leerlo. Dice así: Aristarco, mi compañero de prisión, os saludan, y Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos, si fuere a vosotros, recibidle. Y Jesús, llamado Justo, que son los únicos de la circuncisión que me ayudan en el reino de Dios. Y han sido para mí un consuelo, dice. Y han sido para mí un consuelo. La palabra aquí que el apóstol Pablo, diciendo consuelo en el griego, significa paregoria, que también viene de la raíz paragórico. ¿Qué significa esto? Que es una medicina, un calmante, un elixir, es un tranquilizante. Esto es el consuelo que está diciendo aquí el apóstol Pablo. Por eso vemos a Demas como alguien que lo desamparó, pero aquí vemos el apóstol Pablo diciendo de Aristarco y de estos que le acompañaron, que han sido para él una medicina, un calmante, un elixir. Es como si fuera en el buen samaritano, cuando el buen samaritano pone aceite y vino para calmar las heridas de este hombre que fue asaltado. Esta es la palabra que utiliza aquí el apóstol Pablo al referirse de consuelo. Es como una medicina. Yo dije aquí, pensando lo que el apóstol Pablo decía que eran los hermanos para nosotros. Y creo que tendría que ser esto en la vida de cada uno de nosotros, un paragórico, como el hermano que me consuela. Así también como lo he escuchado a Marcelino hablando de Tito, dice, con la venida de Tito nos consoló, que es la misma palabra aquí, donde es una medicina, un calmante, un elixir, es como un paraíso en un desierto, ¿no? Como me hace tanto bien. Y la verdad, hermanos queridos, yo terminando esto, cuánto nos hace bien las relaciones de los hermanos firmes, esta familia que Dios ha puesto. Y nada
tiene que ensuciar nuestra vida. Que les dije, somos un perfume, debemos quebrar, pero también debemos ser olor grato en medio de la iglesia, como esta medicina, como este calmante, como este elixir que tiene que ser para nuestros hermanos. Amén. Llevando las cargas a los unos de los otros, soportándonos, amándonos. Amén. Y tienen que salir de nosotros palabras buenas. Amén. De alegría. Gracias, Señor, por la vida de mis hermanos. Amén. Han sido, como el apóstol Pablo lo declara, lo escribe, ellos son, este equipo ministerial, son un consuelo para él, una medicina, un calmante, algo que me hace mucho bien. Amén. Por eso sé que el Señor, su gracia es suficiente. Su poder, yo digo, está hermoso cuando cantamos y decimos, cuando tenemos al Señor lo tenemos todo. Es verdad, pero ese todo incluye la iglesia. Ese todo incluye la iglesia del Señor. No es el Señor solo, es todo lo que el Señor nos da en esta familia. Amén. Y eso encontramos en el Señor, porque sabemos que el Señor está en los cielos, pero su Espíritu está en cada uno de nosotros. Jesús está en cada uno de nosotros. Y para mí, el hermano es una medicina. Amén. Es el consuelo. Amén. Es la paz. Es mi compañero. Yo necesito de él. Necesito de mi hermano. Amén. Dios me guarde en ensuciar este perfume en mi vida con palabras feas o con palabras que ensucian o palabras ociosas. Amén. Sino que salga de mi boca palabras de bendición sobre la vida de la iglesia de Cristo. Amén. Porque Cristo murió por su iglesia. Amén. Amén. Un aplauso al Señor. Amén. Seamos olor grato. Por eso quería en esta mañana recordarles todo esto y volver al principio con la primera palabra. Que el que piensa estar firme, fíjese bien todas estas cosas, para que no caigamos. Amén. Son todas importantes. Oremos al Señor, nos ponemos de pie.